Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos, amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer tener con nosotros a un invitado que, por cierto, teníamos algún tiempo que no habíamos podido contactarlo. Él es embajador dominicano en la República Oriental del Uruguay. Fidel Santana, un veterano político y ahora en el área diplomática. Sabemos, conociendo su capacidad, que establecerá buenos vínculos en la república donde está ejerciendo el cargo de embajador dominicano. Es para nosotros un honor participar una vez más en su destacado programa Vertiente de Opinión. Agradezco mucho a usted la gentileza de permitirnos llegar a tanta gente que le sigue y expresar y compartir pues nuestras opiniones en torno al país y la dinámica diplomática en la que actualmente estoy laborando. ¿Cómo te está yendo en una república que durante muchos años fue denominada la Suiza de América, pero luego hubo una guerra civil entre el gobierno y los tupamaros de la izquierda y después ha habido gobiernos presididos por incluso el doctor Mujica fue guerrillero y realizó una excelente labor presidencial en el Uruguay. ¿Cómo te está yendo allá y cómo ves las similitudes que pueda tener la política allá y la de República Dominicana? Muy bien, Uruguay ciertamente ha acumulado un respeto en toda la región por su tradición democrática, independientemente de ese lapso de tiempo en que se produjo una dictadura y una especie de guerra civil entre el ejército y fuerzas insurgentes, en este caso los Tupamaros, que fueron una organización de guerrilla urbana en este hermano país. Pero en general, superada esa etapa, Uruguay retornó a la democracia y ha logrado afianzar sus instituciones democráticas y es un país que sigue siendo modelo de organización, de fortaleza institucional, de incluso principios cívicos y de crecimiento ciudadano en una serie de aspectos como educación, respeto por las reglas de juego del país, y todas esas cosas pues son importantes y sirven de ejemplo al resto de la región. El hecho de que el presidente Luis Abinader esté haciendo campaña reeleccionista ha determinado que sectores de la oposición dicen que difícilmente obtendrá la victoria en los comicios de mayo próximo y citan como factores para esa derrota el crecimiento de la delincuencia, el alto costo de productos de uso cotidiano y también aducen que hay fallos tanto en el Ministerio de Educación como en el de Salud Pública y eso hace que ellos crean que la alianza Rescate República Dominicana, integrada por el Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y Partido Revolucionario Dominicano, van a ir unidos
Y si el presidente Abinader no gana en la primera vuelta, en la segunda, el que haya obtenido mayor votación de esos candidatos de esos tres partidos, entonces competiría en una segunda vuelta con el presidente Luis Abinader. ¿Qué opinas tú de esta situación esbozada por los sectores opositores al gobierno? Don Mario Emilio, el que vive de ilusiones muere de realidades, ¿no? La verdad es que nunca se había producido en el país una coalición tan grande de respaldo a un proyecto de continuidad en el gobierno. Luis Abinader encabeza hoy una coalición de 22 partidos y decenas de movimientos políticos, que eso nunca se había dado en el país, ni siquiera cuando Peña Gómez logró concertar el Acuerdo de Santo Domingo, que tenía como antecedente el Acuerdo de Santiago. Es decir, nunca se había producido en el país el que tantas organizaciones políticas se coloquen alrededor de un proyecto, en este caso, de continuidad en el poder. Y en segundo orden, decirle a los amigos televidentes, porque usted es un hombre muy bien informado, que por primera vez un presidente a casi 4 años de gobierno, lejos de recibir desgaste, porque siempre se ha dicho que el poder desgasta, lejos de bajar la popularidad y el apoyo del pueblo, por primera vez Luis Abinader cada día tiene más respaldo y hoy las encuestas, incluso encuestas tan acreditadas como Gallup, le dan un 58% en la intención de voto del dominicano al presidente Luis Abinader. Las encuestas de trabajo a las que yo he tenido acceso sitúan el margen de éxito de esta gran coalición por la continuidad del cambio, lo sitúan entre 58% y 64%. No hay manera, no hay manera. Entiendo que los opositores quieran construir una falsa percepción de que vamos a una segunda vuelta. Lo entiendo. Están tratando de revertir o por lo menos de amortiguar la rotunda derrota que van a sufrir tanto en las elecciones municipales y mucho más contundente en las elecciones presidenciales y congresuales que se producirán, la primera en febrero, ahora el 18, y la segunda en mayo. De modo que sencillamente a los amigos opositores que sigan montados en ese sueño, pero que tanto ellos como todos los dominicanos que tenemos algún nivel de información y de razonamiento, sabemos que no tiene el más mínimo asidero de posibilidad. Analistas del acontecer político nacional consideran que el presidente Luis Abinader, con los recorridos que realiza y con la inauguración de obras en un periodo de campaña electoral, dicen que eso es violatorio de las leyes. Incluso han interpuesto ante la Junta Central Electoral una denuncia para que el candidato presidencial reeleccionista cese en esa inauguración de obras y recorridos por varias zonas, sobre todo incluso para apoyar a candidatos municipales, a alcaldes, para los comicios del domingo próximo. Bueno, la ley sobre este tema es muy clara. El presidente ha sido un hombre apegado a la institucionalidad y estará sometiéndose a esa disposición legal
en cuanto a los plazos establecidos por ley le incumban, ¿verdad? Porque ciertamente los alcaldes, los que son alcaldes actualmente, tienen la prohibición de inaugurar cosas desde un tiempo para acá, pero eso no le corresponde, en este caso, al presidente de la República, ¿no? De modo que él estará cumpliendo con lo que la ley indica que debe cumplir en torno a esos plazos para inauguración. Esos mismos analistas consideran que para las elecciones, tanto municipales como presidenciales y congresuales, habrá una ausencia de votantes y lo ponen como eso expresa la desconfianza que tiene el pueblo dominicano frente a los políticos de todas las organizaciones. Mire, hay una tradición en el país de una abstención que muchas veces ronda el 30% de los electores. Otras veces se ha sobrepasado en algunos puntos esa cifra. Eso es ya tradición en República Dominicana y en gran parte de América, sobre todo en aquellos países que no tenemos como obligatorio el voto. Hay países como Uruguay que el voto es una obligación ciudadana y que incluso el ciudadano que no lo ejerce resulta multado y tiene que pagar unas multas por no acudir al proceso electoral. Ese no es el caso dominicano. Aquí hay ya muchas décadas en que hay una franja de la población que por distintas razones no acude a las elecciones. Eso, en general, lo que seguirá ocurriendo es que habrá una franja más o menos igual o menor que en las elecciones anteriores, pero en general el 70 o 75% de los dominicanos que acuden a las elecciones estarán respaldando mayoritariamente la propuesta de la coalición que está respaldando al presidente Luis Abinader y a todos los candidatos locales y congresuales. Las encuestas dan como posible ganador al Partido Revolucionario Moderno en las municipales. ¿Tú eres partidario o crees, como mucha parte de la población, que los resultados de esas elecciones municipales van a influir en los resultados de las presidenciales y congresuales? Mire, don Mario Emilio, estoy convencido que el 70% o más de las alcaldías del país y las direcciones de distrito serán ganadas por la coalición de gobierno. Pero está ocurriendo lo contrario a lo que algunos analistas proponen. No es que lo que pase en febrero influirá en lo que pase en mayo. Es al revés. Es que la impronta, el influjo, el liderazgo del presidente Luis Abinader está impactando lo que va a ocurrir en febrero. Es decir, todos los analistas de los estudios que se están haciendo en estos momentos tienen claro que el liderazgo del presidente Luis Abinader sobrepasa por mucho el liderazgo de su propio partido y de sus candidatos locales, que es su impronta la que está incluso incidiendo en apuntalar las simpatías y asegurar el triunfo en febrero en más del 70% de los espacios electivos que se disputan en estas elecciones. Es decir, que mi análisis es inverso al que esos analistas están proponiendo.
¿Qué opinas tú del hecho de que la crisis haitiana, que es muy grave por los ataques de las pandillas criminales, también de las luchas entre esas mismas facciones entre sí, y si eso influirá en la ya grave penetración ilegal de ciudadanos haitianos al país? Mire, en mi condición de diplomático, eh, me obliga a remitir cualquier opinión en torno a la realidad del hermano pueblo haitiano a la posición que fije nuestra Cancillería. Y yo me limito sobre el tema haitiano a desear que ese hermano pueblo encuentre pronta solución, alguna ruta de fortalecimiento institucional y de recuperación de las vías democráticas para dirimir las diferencias que pudieran estar incidiendo en el desarrollo normal de sus actividades. Lo que yo le puedo asegurar, obviando lo que pase o deje de pasar en Haití, es que en República Dominicana, con el gobierno de Luis Abinader, se han fortalecido las iniciativas destinadas a preservar el espacio territorial y a corregir cualquier infiltración de personas que lleguen al país en forma irregular. Como nunca antes se ha sostenido un plan que busca que muchos migrantes irregulares regresen a su país, y en la frontera se ha estado desplegando un esfuerzo para fortalecer la seguridad, incluso se está levantando algún muro en zonas vulnerables, sobre todo acciones delictivas y todas esas cosas. Estoy seguro que pase lo que pase en el lado haitiano, República Dominicana no tiene riesgos de que se le impacte su seguridad interna, ¿verdad? Independientemente de que haya intento de gente por entrar, esa gente serán de vuelta al país respetándole sus derechos, y República Dominicana ya es un país con instituciones muy fuertes, tiene unas fuerzas armadas con bastante capacidad para preservar la seguridad y la tranquilidad y la vida institucional del país. Bueno, tú como un veterano político y hombre bien informado, sabes que por la construcción de un canal que el sector gobernante haitiano desvió las aguas del río Dajabón o Masacre hacia su territorio. Eso provocó diferencias serias entre los gobiernos de los países vecinos, países hermanos que comparten la isla, y que, como muchos han definido, que es un matrimonio sin divorcio. Entonces, entre las medidas que tomó el presidente Luis Abinader estuvo el cierre de la frontera entre los dos países. Eso provocó muchísimas protestas y disgustos entre comerciantes de la zona fronteriza para un comercio que es más importante incluso que el comercio del país con la República, con el Estado norteamericano. ¿Tu opinión? Bueno, en primer lugar, Haití es nuestro segundo socio comercial en importancia, después de los Estados Unidos, que es con quien mayor relacionamiento comercial mantenemos, y desde cuyo territorio también somos impactados
por las remesas que rondan ya alrededor de 10.000 millones al año y por el turismo. El turismo norteamericano es de gran impacto en la República Dominicana. En relación a ese diferendo, hemos estado siguiendo las posiciones que Cancillería Dominicana ha hecho pública a través del canciller Roberto Álvarez en algunos órganos internacionales. Y el gobierno dominicano ha hecho lo que entendió apropiado para defender el interés nacional en este tema y rehabilitó un canal para asegurar aguas abajo de esa toma que estaban haciendo en Haití, para que los productores dominicanos no fueran afectados por el impacto de la misma. Y ese cierre comercial de la frontera, pues fue una medida coyuntural, no estaba destinado a ser un cierre permanente, era un mecanismo precisamente para buscar una solución diplomática a la problemática. Creo que el gobierno ha estado haciendo lo correcto, ha estado acudiendo a la comunidad internacional, sigue el gobierno dominicano buscando que la comunidad internacional contribuya a una solución, tanto a ese tema del canal como a todo el tema de las bandas criminales que han desestabilizado al hermano pueblo haitiano. Creo que el país debe continuar con esos esfuerzos que son bien llevados desde la Cancillería Dominicana. Tú expresaste que el muro fronterizo que construye el gobierno dominicano contribuirá de manera importante a la migración ilegal de haitianos al país. Sin embargo, tú has visto que generalmente las fuerzas militares posicionadas en la frontera han convertido ese sector en algo vulnerable. ¿Por qué? Porque mediante el pago de sumas a veces elevadas, dejan penetrar a los haitianos, incluso muchos que han sido deportados regresan de inmediato con ese pago. Entonces, uno tiene la impresión a veces de que ese es un problema sin solución. Mire, nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas que cada día avanzan en la profesionalización. Yo recientemente estuve de visita en la Escuela de Enseñanza del Ejército, que está en San Isidro, impartiendo una conferencia sobre el pensamiento y el ejemplo de vida de Juan Pablo Duarte a más de 200 oficiales. Y en el intercambio que allí se produjo, me quedé de alguna manera muy gratificado por el notable avance, la disciplina, la claridad de la misión que tienen hoy nuestros militares sobre su papel, lo cual no quiere decir que todo sea perfecto. Siempre, en toda obra humana, siempre aparece quien tuerza el accionar y desvíe su misión. Y hay gente que sigue obrando en función de su interés personal, de ganarse o lograr algunos pesitos, aún a costa de la seguridad del país y de las instituciones del país. Pero en general, ese no es el rumbo que tienen nuestros militares, sobre todo la oficialidad que ha estado preparándose para servir cada día más al país. Bueno, vamos a hacer la segunda
pausa del programa, no sin antes recordarle a nuestros amables teleaudientes que si tienen parientes con problemas escolares, desaplicación, mala conducta, existe el Centro Especializado de Aprendizaje Ibelice Pras Ramírez en la avenida Gustavo Mejía Ricard, así es que dirigido por la licenciada Consuelo Guerrero de Mayol. Esas intervenciones académicas y psicoeducativas son realizadas mediante programas individualizados. Centro Especializado de Aprendizaje Ibelice Pras Ramírez, teléfono 809-548-6362. Pausamos para luego continuar esta interesante conversación con Fidel Santana, un veterano político, analista político y también diplomático. Volvemos. Fidel, yo sé que tú eres un consecuente observador y estudioso de las relaciones internacionales. Y tú sabes que aquí se ha dicho que cuando hay resfriado en Estados Unidos, aquí hay pulmonía, porque indudablemente hay una relación estrecha entre ambas naciones. Entonces, sabes que hay posibilidades de que el expresidente Donald Trump acceda nuevamente a la presidencia en Estados Unidos. Un personaje como él, ultraderechista y enemigo de Latinoamérica, que ha acusado a los latinoamericanos que viven en Estados Unidos de envenenar la sangre del pueblo norteamericano. ¿Qué le dice a un estudioso como tú, diplomático, de lo que podría suceder en América Latina, en nuestro país, si eso ocurre? Mire, yo diría que cada pueblo tiene el derecho a definir su propio rumbo. Y Estados Unidos tiene su historia y sus instituciones, su democracia particular que oscila entre dos partidos y que en lo esencial preservan la lógica de poder y dominio, no importa cuál de las dos expresiones concretas esté en el poder. Por tanto, yo me empeñaría más que estar pendiente a si le da una tos a los Estados Unidos, me empeñaría más en seguir profundizando las instituciones en Dominicana, el fortalecimiento institucional, en continuar la obra iniciada por el presidente Luis Abinader de dar autonomía al Ministerio Público para que actúe en forma independiente, persiguiendo la corrupción y toda forma de delito. Me empeñaría más en profundizar la inversión pública en salud, en educación, tal y como el presidente lo tiene planteado. Es decir, no creo que cambie mucho la relación entre Estados Unidos y el país, no importa quién esté al frente del timón en la Casa Blanca. O sea, hay ya unas relaciones de poder, si se quiere, una relación geopolítica que nos sitúa a nosotros como país y a América en un determinado
esquema global. Y por tanto no creo que eso vaya a cambiar ni con Donald Trump, ni con el actual gobierno, ni con otro que pudiera llegar, ¿verdad? Esa lógica que no va a depender de nosotros, el si nos zafamos o si seguimos en ella, porque es una lógica que va más allá de la voluntad de los gobiernos y que tiene sobre todo mucho que ver con los vínculos económicos, con las fuerzas económicas que mueven al mundo, y por tanto no le pongo muchos temores a lo que ocurra por allá. A lo que le pongo empeño es a lo que ocurra y debe ocurrir aquí en el territorio nuestro. Se ha dado una circunstancia política inusual en el mundo, y es que en este año más de la mitad de los países tienen elecciones, y entonces hay algunos observadores internacionales que dicen que los gobiernos autocráticos de derecha se están imponiendo, y también de izquierda. Citan entre ellos en América Latina a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Entonces, la pregunta es, la República Dominicana parece que es una especie de oasis en ese mar de gobiernos dictatoriales del mundo. Bueno, yo por mi parte tengo la creencia de que las dictaduras en América llegaron a su fin hace rato. Pudiera haber expresiones más o menos autoritarias, pudiera haberlas, no lo discuto, pero en general América Latina está alineada en formas de construcción de su gobernabilidad a partir de la participación ciudadana, sea por elecciones abiertas como las que tenemos en República Dominicana, en gran parte de la región, o por mecanismos de representación como lo tiene Cuba, que la elección se hace por delegación en el Congreso, pero que es un mecanismo legítimo que como pueblo han construido. Y por tanto, no me inscribo entre los que considera que en el país existan corrientes o grupos dictatoriales al frente de algún país en la región. Indudablemente que el mundo está atravesando, incluso por la aparente impotencia de la Organización de las Naciones Unidas, en procesos bélicos peligrosos, porque incluso son enfrentamientos en que los contrincantes poseen armas de destrucción masiva, lo que podría poner al mundo casi en un holocausto terminal. ¿Tu opinión? Mire, yo celebro que América Latina sea una región de paz. Y como región de paz, creo que está América llamada a poner importantes esfuerzos en contribuir a la paz global, que ciertamente, como usted indica, está en estos momentos alterada por conflictos en varias zonas del país que pudieran escalar y convertirse en conflictos de mayor envergadura. Toda la humanidad tiene que estar preocupada y movilizada en favor de la paz. Nada que nos lleve a más violencia, que nos lleve a muerte de personas del lado que sea, nada de eso es celebrable. La humanidad ha ido avanzando y de una historia de guerras cruentas durante siglos, en el siglo, desde mediados del siglo XX hacia acá,
ha logrado que cada vez sean menos los conflictos que tienen desenlace bélico. Y en este siglo XXI, creo que el gran desafío de la humanidad es derrotar para siempre la guerra y, digamos que apuntalar las vías democráticas, las vías de la diplomacia y del diálogo como mecanismo de solución de los conflictos que pudiera haber entre un pueblo y otro o entre naciones del mundo. Leí unas declaraciones interesantísimas del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, Antonio Guterres, portugués, donde él se queja de los vicios que afectan a la institución, citando entre otros el poder omnímodo de las potencias en contra de los países pobres y débiles. Entonces, es muy difícil que, de acuerdo a esas observaciones del titular de la ONU, que pueda producirse, por lo menos en el futuro inmediato, un cese de los conflictos bélicos que ponen al mundo al borde de la extinción. Usted tiene razón en eso, querido Mario Emilio. No obstante, el mundo a nivel geopolítico está en estos momentos en una transición y se están reconfigurando las fuerzas internacionales y las alianzas, y estoy seguro que avanzaremos a una nueva realidad, ya no unipolar o bipolar, sino una nueva realidad multipolar que pueda ser mucho más favorable a las aspiraciones de igualdad y de equidad de los distintos pueblos en esos escenarios internacionales en los que ciertamente solo pocas naciones tienen la capacidad incluso de vetar resoluciones o de imponer resoluciones a contravía de casi todos los demás países del planeta. Tengo la aspiración y la confianza de que evolucionaremos favorablemente hacia nuevos escenarios internacionales donde se comparta las decisiones con mayor equidad. Tú sabes que el proyecto de la Dirección Nacional de Inteligencia, propuesto por el presidente Luis Abinader, obtuvo en el Congreso la aprobación, pero causó luego, cuando se puso en evidencia las características de ese proyecto de ley, hubo un cuestionamiento de casi todos los sectores de la vida nacional. El presidente luego dijo que él no fue el principal diseñador de esa Dirección Nacional de Inteligencia, pero indudablemente que la oposición, como ocurre siempre en todos los países en la vida política, aprovechó para atribuirle ínfulas dictatoriales a un presidente que, como Luis Abinader, se ha caracterizado por una democracia que ha sido reconocida por la Sociedad Interamericana de Prensa y todos los organismos internacionalistas del continente. Ciertamente, tal y como usted dice, ese es un proyecto viejo que es anterior incluso al ascenso al poder del presidente Luis Abinader, aunque se reintrodujo en su gobierno. Es un proyecto que contó con el apoyo de casi todas las bancadas, casi el 99% de los actores
que intervienen en el Congreso. Hasta donde pude ver, solo un diputado votó en contra de ella. Es decir, que es una iniciativa en la que está siendo copartícipe la oposición en pleno. Posteriormente, cuando algunos medios de prensa, algunos comunicadores y gente de la sociedad civil reacciona, entonces aparece la oposición queriendo limpiarse la mano como la gatica de María Ramos, ¿verdad? Habiendo sido parte del proceso de discusión y de aprobación de ese proyecto de ley. Creo que a mí me satisfizo mucho el movimiento de protesta que se generó desde varios sectores, porque evidencia que el espíritu de la democracia en República Dominicana cada día es más fuerte, que acá cualquier acechanza de volver atrás a etapas en que imperaba la acechanza, la vigilancia o el control del Estado, ese tipo de situaciones ya el pueblo dominicano no está dispuesto a devolverse a ella. Y me parece muy interesante que el presidente Luis Abinader rápidamente reaccione creando una comisión para la discusión de los aspectos que pudieran estar en contravía con ese espíritu de democracia en el país, y además anuncia su disposición a introducir los cambios que en esa discusión de esa mesa pudieran surgir. Eso a mí me llena de satisfacción también, porque no es la primera vez que el presidente muestra su cercanía con la gente, su disposición a escuchar, su disposición incluso a cambiar de rumbo si se le demuestra cualquier error que pueda afectar la institucionalidad democrática del país. Y eso yo lo celebro. Creo que es una postura muy propia de la actitud democrática que él ha mantenido desde que asumió el poder. Bien, le agradecemos a Fidel Santana, ese diestro comunicador, diplomático, político veterano, que haya aceptado esta invitación, y que no se haga ilusiones que lo voy a invitar muy a menudo, porque ustedes han comprobado que tiene una facilidad expresiva notable. Recordarles que este programa se transmite en la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz, los domingos de 9 a 10 de la noche. Si usted no puede ver esta interesante conversación con Fidel Santana, el lunes, después de las 3 de la tarde, entra a YouTube, escribe Vertiente de Opinión, y ahí podrá ver esta interesante intervención. Hasta la próxima, y gracias por la atención que nos dispensa. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.